Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Elizabeth Peláez. Peláez. A ella la conozco a través de un podcast que hacía el productor Miguel, donde él hablaba y que hablaron de sexualidad japonesa. Elizabeth Peláez ha estudiado literatura, sabe un montón de cultura japonesa y quería hacerle unas preguntas, más o menos muy en la onda de lo que estaba ese antiguo podcast, cuyo link en Spotify probablemente estamos dejando acá abajo. Y por ahí van a ir más o menos la tonada de esta entrevista. La primera pregunta que quería hacerte es, tú dices en esa entrevista en que muchas veces se orientaliza a Japón como una sociedad un poco más sexual, cuando en verdad todas las sociedades tienen esa vertiente. Ujú. Pero yo también, justo cuando me tocó llevar el curso de cultura oriental Ujú. con Pinto, yo, por ejemplo, mi trabajo final fue sobre hombre lascivo y sin linaje, lo manjas y de Hara Saikaku, Ujú. que es un texto del siglo XVII, Ujú. que era, que literal, que en verdad nadie lo conoce, tampoco lo conocí hasta tocarlo, es la vida de un hombre, un capítulo por año, desde los 8 años, 12 años, si no me equivoco, hasta los 70 y pico, 80 y pico. Y por cada año va relatando una escena sexual. No sé cómo va a salir esto en YouTube. Una escena del delicioso. Ujú. Vamos a tener que Ujú. censurar un montón de cosas, ¿verdad? Una escena del delicioso por cada año. Ujú. Con hombres, con mujeres, de todo. Y eso era el siglo XVII. Ujú. Entonces, a la par Occidente, nosotros, porque nosotros ya estamos metidos en Occidente, estamos con el Quijote. Ujú. O sea, con Dulcinea el Toboso y faldas largas. Entonces, ¿no crees que hay un componente que viene ya desde el fondo de la cultura japonesa de erotización, de sexualidad un poco más abierta, desplegada, exuberante? Interesante. De hecho, yo retrocedería y me iría incluso a ver la historia de Genji, ¿no? Que es esta novela escrita por Murasaki Shikibu que data del siglo XI, ¿no? Si no mal señalan los historiadores. O sea, tendría como 1000 años. Muchos la consideran incluso más antigua que el Quijote, como que la primera novela en el sentido ya, si quieres, occidental de la palabra, o sea, más antigua que el Quijote. Y Ajá. ahí puedes ver, yo veo, por ejemplo, muchos temas sobre también la sexualidad, ¿no? Está Genji, este príncipe, que tiene muchas aventuras con muchas, ¿no? Doncellas, nobles de alto rango, de bajo rango, incluso el tema del olicón está presente. ¿Por qué? Porque justo ahí Murasaki Shikibu se representa como una niña en esa novela, como una niña de 10 años, y se presenta, ¿no? Como esta niña que enamora a Genji cuando la ve a esa edad y él relata, ¿no? Si tú revisas en la traducción en español, cualquiera de las que haya, cómo él se enamora a primera vista de esta niña, Murasaki Shikibu en la novela, él dice, ¿no? Que vio esa flor que estaba a punto de florecer, que aún no era inmadura, o sea, como hablando de una chica puber, ¿no? Y como que a él le emocionó eso y tenía ganas como, ¿no? De hacerla madurar, florecer, ¿me entiendes? Y ahí se ve, ¿no? Y tú escuchas o lees esa descripción y dices, qué perturbador desde la mirada occidental, ¿no? Este tipo es como un retrato literario de un, ¿no? O como haciendo comparación, como pensando en la Lolita de Nabokov, ¿no? Como la imagen que Humbert tuvo de Lolita cuando la ve a los 12 años, y también dice algo similar. Entonces, si tú ves esta novela, incluso del siglo XI, ya ves, ¿no? Ese componente erótico, incluso, ¿no? Pero si quieres verlo así, pero ya se ve en Genji esta escena, ¿no? Con la escena del lolicón, o cuando Genji relata sus aventuras sexuales, ¿no? Luego relata cómo se roba a Murasaki, luego después de un tiempo la desflora, ¿no? Y luego pierde el interés y se busca otra chica, para otra aventura, ¿no? Ya. Y hace todo esto hasta que dicen que al final, según la lectura de historiadores o literatos, ¿no? Que al final hacía todas estas búsquedas sexuales como una forma de encontrarse con su madre, por así decirlo, una forma de llenar esa falta por no poder estar sexualmente con su madrastra, ¿no? Estaba prohibida, ¿no? Porque estaba casada con su padre. Entonces, tú ves, por eso digo el caso del Genji, tú ves que ya en esta novela del siglo XI se ve mucho el tema de, si quieres, ¿no? Libertad sexual o de mucho esta cuestión del erotismo o de la sexualidad japonesa, por así decirlo, libre, ¿no? Genji como este Casanova que tiene, ¿no? Todas estas mujeres y al final él nunca se queda con ninguna y no hay problema, entre comillas, ¿no? Por más que abusa de Lady Murasaki en la novela, ¿no? Que se da a Claro. entender eso, ¿no? Y él sigue como un Casanova libre con toda su vida sexual, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay un componente cultural de Japón que viene mucho antes Sí. que te hace que su mujer sea mucho más Ujú. explosiva, exuberante. Ujú. Ujú. Sí. Claro. Incluso hablaría ¿has escuchado, no sé si hablar de Deborah Shamon, que es una crítica norteamericana Ajá. que ha estudiado mucho el tema de el manga de mujeres? He estudiado la historia del manga shoujo desde los años 70 y ella habla de cómo estos mangas beben mucho de la literatura también japonesa de inicio del siglo XX, ¿no?
o incluso se retrocede a la literatura más antigua y ahí ella habla de cómo en en la literatura premoderna japonesa, o más que en la literatura, en la cultura japonesa, incluso ella habla de que no había este concepto de amor occidental, o sea, el amor en el sentido del afecto espiritual, que es un concepto que toman ya la literatura japonesa del siglo XX, pero prestada de la literatura occidental rusa, ¿no? U otras occidentales europeas de las que beben, ¿no? El amor espiritual, que claro, es, no sé, del amor cortés, de la Edad sí, Media. el amor cortés o incluso el amor hacia el alma de una persona, ¿no? El amor que puede sentir un hombre porque el alma buena de una mujer, ¿no? ¿Y eso de cuándo viene de Occidente? Podríamos decir inicios del siglo XX o incluso o en esta etapa de, por así decirlo, de fines de siglo, ¿no? Fines del siglo XIX, inicio del siglo Ok, XX, cuando ya con, ¿no? Por el tema comercial entre Japón, Europa o Japón, Holanda, Portugal, ¿no? Llegan los libros a Japón y ahí ves literatura europea, incluso también podría ser inglesa, ¿no? Donde ves este concepto de estos personajes, ¿no? El hombre y la mujer que se enamoran y el hombre que ama esta alma buena o virtuosa de la mujer, ¿no? Europea. Ese concepto lo incorpora la novela japonesa ya en el siglo XX, porque antes de eso, en las novelas o en las historias japonesas anteriores al siglo XIX, tú veías que no se hablaba de amor espiritual, sino de netamente erotismo o sexualidad, ¿no? O sea, el equivalente del amor espiritual era era el sexo, ¿no? claro. O el arte amatoria, lo que diríamos, pero en el sentido más sexual de la palabra. Era lo que había. Y en estas novelas o en estos, por ejemplo, estaba el shunga, ¿no? Tenías estampas japonesas ya de esta etapa japonesa premoderna, o sea, pre-siglo XIX, si quieres, o ya, ¿no? Antes de fines del siglo XIX, donde ves retratos eróticos, ¿no? Donde te enseñan netamente poses sexuales, ¿no? Para que haya entre mujer y marido, o incluso entre samurái y principiante, estudiante. Ves mucho de esa estampa japonesa sin censura, incluso, ¿no? Incluso se cuenta que muchas suegras regalaban a sus nueras estas estampas shunga para que ellas sepan cómo satisfacer sexualmente a sus maridos también, ¿no? Pregunta, y en Ujú, Occidente, esa era mi pregunta, ¿a ujú. dónde nace este concepto del amor espiritual? Buena pregunta. En Occidente, el amor espiritual. Yo incluso retrocedería, pensaba en la era medieval, pero incluso iría más atrás, Eso ¿ah? es lo que a mí me Podría dijeron, ir más y yo estoy atrás. repitiendo, soy Ujú. Podríamos ir incluso a la filosofía, incluso yo diría platónica. platónica o incluso, claro, grecolatina, ¿no? Pensando en el arte de amar, si no me equivoco, no recuerdo si era Plotino o era uno de estos, ¿no? Sabios latinos que incluso tiene un libro, ¿no? El arte del buen amar, el arte del buen amor, y habla justo de eso, ¿no? Si no me equivoco, de cómo un hombre debe satisfacer a la mujer en el sentido sexual, pero también, ¿no? La mujer, y hay un tema también de no solo eso, sino también el afecto, ¿no? Ujú, Curiosamente, uno tiene la imagen de que los romanos tenían una ujú, sexualidad muy parecida, ujú, muy animal, por así decirlo, ujú, muy similar a la que ujú, nosotros vemos en Japón hasta las épocas de hombre nacido y sin linaje, del siglo ujú, XVII, XVIII, ¿no? ujú, Hasta poco antes de la era Meiji. ujú. Entonces, ¿tú crees que ha sido esta idea del amor espiritual que se va imponiendo la que va matando la exuberancia sexual de las sociedades? ¿Podríamos elaborar ese símil Ujú. o es algo o no? Yo creo que sí, porque de hecho este concepto yo lo veo muy, por ejemplo, lo vinculo mucho con la cultura victoriana, que también en Japón les encanta mucho a partir del siglo XIX, ¿no? Toda la literatura victoriana. Por eso que Alicia en el País de Maravillas, cuando llega a Japón y se importa y se traduce, es un éxito de ventas, ya sea como novela Ah, original o como ya, manga, ya más adelante. okey. Y ese concepto, y si tú ves el concepto ¿no? De la novela victoriana, siempre te habla de eso, ¿no? De un amor espiritual donde se debe amar a la dama por su virtuosidad, que no debe ser pecaminosa, ¿no? Debe ser decorosa, el pudor, ¿no? Siempre el Ajá. pudor sexual, que debe ser pura, virginalmente hablando. Entonces, y si incorporamos incluso la literatura católica, que también llega a Japón, a inicio del siglo XX también, está el concepto de la mujer mariana, ¿no? Que también debe ser virtuosa, ¿no? No debe pensar en sexualidad de manera libertina, ¿no? Porque se supone que no siente deseo, sino que Claro. está para ser madre nada más, ¿no? Sí, yo diría que sí, que ese concepto ha ido matando quizá el concepto del arte amatoria japonesa que existía en la premodernidad, para usar un concepto occidental, y también quizá otras variantes de, ¿no? Esa arte amatoria también de los, ¿no? Grecorromanos y todo eso, ¿no? Yo creo que sí. Ese concepto muy puritano, ya sea cristiano o victoriano ¿no? Del amor espiritual, ¿no? Ujú. O sea, el amor espiritual de amar a la otra persona más allá de la carne, ¿no? Claro, amar el alma. Amor al alma, ¿no? Y Ujú. no cosificarte. Claro. Ujú, ¿No crees que un poco de las críticas que van desde ciertos sectores, ujú, sobre todo progres, hacia contra la cosificación, ujú, tiene un poco de ese puritanismo? ujú. Cosificaciones hacia quién, la mujer, la Y niña. eso es lo que te quería preguntar. Ya pasando al otro tema, Ujú,
Hay veces hay una especie de cosificación. ¿Qué sería la cosificación exactamente? ¿Cómo se usaría qué términos? ¿Sería como un sistema o sería como un evento? Me explico. Si una persona va y queda con otra en una aplicación de citas, es un Ujú, evento, no ujú, es un ujú. sistema, no Claro. es una situación sistémica. Ujú, Pero si nosotros vemos que, por ejemplo, las mujeres solo son usadas como acompañantes del hombre, en ujú, general, estaríamos hablando creo que de un sistema. ujú, Entonces, y también cuando escuché el podcast que hiciste con Miguel, sentí bastante como que de esta mirada masculina que ujú, cosificaba a la mujer. Tal vez no se usó mucho la palabra, pero yo la pude traducir en ese sentido. ujú. Entonces, ¿cómo definiríamos la cosificación también? Y de ahí lo quiero enlazar con lo que hemos estado hablando. Uy, y complejo, ¿ah? Sí, es complejo y también que quería ver qué tanto de lo otro tiene. Ujú, Porque si, por ejemplo, en un evento simplemente carnal, sexual, diríamos que hay cosificación, ujú, entonces sí, también estaríamos metiendo pues también mucho de nuestra carga ujú. decimonónica y más antigua, creo yo ahí. Por eso mi Ujú. pregunta es, para ti, en esa entrevista que usaste, creo que también un par de veces el término cosificación, ¿qué cosa sería? Interesante. ¿Y apelas al evento o apelas a la estructura, a la situación? Mm. Creo que hay que pensar en la estructura más, ¿no? Porque en el caso japonés, por ejemplo, hablar de cosificación es muy relativo, porque en el sentido contemporáneo uno diría, mira, se usa mucho a la imagen de la colegiala japonesa para sexualizarla y para que los hombres la consuman, ya sea como representación pornográfica en el hentai, o ya sea para que en la vida real los hombres adultos salgan con colegialas, porque eso pasa, a cambio de dinero, ¿no? Ellas reciben dinero, salen con hombres y así todo el mundo se satisface, pero entre comillas es la chica la que está expuesta, no la colegiala. Ya sea en la realidad o en la ficción, ella es la que está expuesta a la mirada adulta o a un sujeto adulto que le pueda hacer daño, ¿no? Se puede aprovechar de ella en muchos sentidos. Ok. Ajá. Pero ¿qué pasa si me pongo a pensar cómo funcionaba, por ejemplo, volviendo al tema del arte erótico, el shunga? Se supone que la dinámica ¿Qué es el era... shunga? Es la estampa japonesa dedicada a representar escenas eróticas entre cualquier tipo de persona. Puede ser marido y esposa en ese momento, o entre samurái y aprendiz, entre hombres, entre mujeres, entre artistas de teatro. Era muy variado, ¿no? Ok. Era muy amplio esa representación de personas teniendo actos sexuales, ¿no? En Es diversas especie poses. como varias profesiones. Sí, Ay, dije esta palabra, era como un Kama Sutra japonés, ¿no? Ahí pero habían... con varias profesiones, no es como Sí, cuando la sí, mujer ve pasar al gafitero, tú ves en la película, es como que claro, tú... hay famoso shunga de la mujer del pescador, si no me equivoco, donde se ve esta mujer que está teniendo por parte de un pulpo, ¿no? Que es, si no me equivoco, lo hizo Hokusai, el famoso creador de la gran ola de Kanagawa. Ah, El ya. mismo que hizo esa estampa de la mujer del pescador. El sueño de la mujer del pescador, ya me acuerdo el título. Esta famosa estampa japonesa de shunga, de arte erótico, donde esta mujer está tirada en una playa y tú ves cómo está que le succiona la pulpo gigante, ¿no? Y creo que son dos pulpos Ok, encima. no creo que eso sea so, creo que eso es más un Es arte. un sueño por eso, el sueño de Claro, yo creo que eso es más de arte que Claro, una depravación, claro, porque... claro. Ujú. Ajá. Y lo digo porque en el Shunga la idea es que, yo entiendo, así he leído el Shunga, que la satisfacción sea por parte de ambos sujetos, o sea, que la mujer sienta placer y que luego el hombre le dé placer, O el ¿no? pulpo. Y ahí con eso se borraría el tema de la cosificación en el sentido de que no es que la mujer está en el Shunga retratada solo para que el hombre se sirva del placer a través de ella, ¿no? No solo para que el hombre sienta placer sexual a través del coito con la mujer, sino que la mujer también sienta placer al tener el sexo oral por parte del hombre o de algún animal o alguna fantasía que le satisfaga en ese plano sexual, ¿no? Ah, ya, entonces Ujú, la cosificación no ocurriría ujú. cuando en el placer sexual, ya bajándolo al plano más carnal, porque Claro, a eso me refiero, claro. los dos componentes reciben Ujú. placer. Claro, es la idea. Ya, Ujú, ok, ujú, me queda ujú, ahora mucho más claro, ujú, porque, ok, ujú. Sí, eso es lo que proponía el arte de Amlar, si no me equivoco, el arte de Amar de Plotino, ¿no? Yo recuerdo que cuando el profe Hopkins nos hablaba de eso, decía que, claro, el hombre debía satisfacer sexualmente a la pareja y viceversa, porque la idea es que haya ese complemento, ¿no? Para que ambos puedan tener, ¿no? A decir que manejan el arte amatoria, ¿no? Entonces, también esa lógica se aplica a la Grecia antigua o a la, ¿no? Antigua Roma, también, si te das cuenta. Entonces, es más el concepto occidental de, yo creo que el amor espiritual, volviendo al tema, lo que puede limitar quizás el tema de cómo la mujer expresa su deseo sexual, ¿no? Porque siempre yo siento eso, ¿no? Que estos deberes impuestos de que la mujer, o esta imagen de que la mujer no debe sentir deseo, sino que el hombre le introduce el deseo como penetrándola, ¿no? Él introduce el deseo y es ahí cuando ella siente deseo, pero tiene que reprimirlo al ámbito de la casa o solo para limitarlo para el tema de la procreación, ¿no? mi pregunta hacia la cosificación y por qué te pregunté todo de la cosificación es porque visto desde afuera,
la cosificación usada como término pop por ciertos sectores progresistas, feministas, un poco como que se cae. ¿Por qué? Porque siento que algunos sectores feministas como que dicen, no, el hombre se aprovecha de la mujer solo para usarla como objeto sexual. Pero, por ejemplo, visto desde el ámbito gay donde yo estoy, y creo que también es el ámbito lésbico, tú vas y buscas un contacto para hacer el delicioso, y tú eres un objeto sexual en Grindr, el otro es un objeto sexual en Grindr, se buscan, tienen el delicioso y ya, chao. O sea, yo no necesito, ni pretendo, ni quiero que un desconocido me vea a mí como otra cosa que no sea un objeto sexual. Porque si yo para qué, yo para qué quiero su amor, su cariño, su reconocimiento, su respeto. Él es un objeto sexual, yo también. Y ya está, y fin, y acaba la cosa, ¿no? Entonces, ahí, y claro, entonces cuando uno ve desde afuera del ámbito heterosexual, adentro del ámbito heterosexual, donde corre harta teoría y hartos términos y hartas cosas, de que usan el término cosificación simplemente como si estuviera mal que el hombre viera a la mujer un objeto sexual, cuando también puede ser, cuando también de hecho, pues si hay sexo, es que los dos copulan, es que uno se pregunta, pues, ¿a qué se refiere exactamente con cosificación? Ahora que tú lo has formulado como un doble placer, bajándolo al terreno más carnal, puro, entonces pues como que ya entiendo más o menos por dónde iría. Aunque no sé si todas las teóricas o todas las progresistas comparten tu definición. No lo creo que compartan la definición, porque yo lo hago pensando desde mi experiencia estudiando Japón, ¿no? Y ahí, gracias a Japón me di cuenta de lo que te digo, ¿no? Que cuando investigué el tema del arte shunga y descubrí que, mira, proponen un arte amatoria no porque para que la esposa del japonés de este periodo antiguo satisfaga a su marido, sino para que ambos como seres, ¿no? Seres sexuales se satisfagan mutuamente, o cualquier persona que entre en un vínculo, como te digo, el samurái con su aprendiz también tenían relaciones sexuales y no es que uno sometía al otro todo el tiempo, simplemente era un juego sexual que acababa el momento y ya está, cada uno para su casa, como tú dices, ¿no? Entonces, si no fuera por el caso japonés, quizá no me hubiera puesto a pensar en esto de, mira, en realidad, ¿no? La cosificación, el término se cae, ¿no? Como tú dices, porque si lo vemos desde la historia japonesa, si quieres, ¿no? Pre-occidentalización del siglo XX, en su caso, sí, tú ves que el arte sexual era muy variada y no había límites, y la idea era que los sujetos que tenían este juego sexual se satisfacieran mutuamente. Otro caso, por ejemplo, ¿no? Ya en el Japón antiguo también, tú debes haber escuchado de ese tema de las casas del mundo flotante o este mundo flotante. Bueno, las estampas japonesas, que son anteriores al siglo XX y que en Japón eran populares, justamente se basan en representar estos barrios rojos del placer o distritos del placer, ¿no? Ya, Donde sí, habitaban las casas de las geishas, de las y todas las personas que querían satisfacer esos placeres, ¿no? De la vida. Y en esas casas, por ejemplo, las geishas no es que te daban, ¿no? Tenían necesariamente con el visitante, podrían darte placer musical, poético. Y muchos hombres, incluso con esposas, iban allí para tener, ¿no? O un encuentro con una mente o para que una geisha le cantara poesía y se sintiera satisfecho. Y las esposas de estos hombres sabían que sus esposos iban ahí a encontrarse con la aceptaban eso, ¿no? Decían, bueno, mi marido tiene deseo sexual, yo como mujer no puedo darle ese deseo porque mi deber es darle hijos, así que busca que se satisfaga y vuelven acá y somos felices de nuevo, ¿no? Así funcionaba la dinámica. Puede ser ético, antiético, cuestionable desde la mirada occidental, pero así funcionaban ellos. Claro. Y además, y no solo ellos, también podía ir cualquier persona, bueno, mayor de edad también y usar el barrio de placer y bueno, ¿no? Acababa la performance placentera y cada uno para su casa, no había esta moralidad católica que llega después, que ya se instala después cuando se cierran los barrios de placer, porque Japón, cuando se construye su imagen como país que quiere modernizarse ya, ¿no? Ya a fines del siglo XIX ya tiene que también incorporar esa moral cristiana o ya si quieres puritana inglesa, de no, ahora, ¿no? Todo debe hacerse en la casa, en el ámbito privado, ¿no? Moralmente debemos occidentalizarlo, si quiere decir eso, que nos veamos como un país occidental europeo, o sea, ¿no? También, ¿no? Decorosos, bien vestidos al occidental y esas cosas. Y es ahí donde se crea toda esa dinámica de Japón, donde ya ocultan los placeres, ¿te das cuenta? Y aparecen los hoteles escondidas o la gente que tenía, pero de manera más privada, más caleta, por así decirlo, discreta, ¿no? Claro. Pero igual como que de vez en cuando como que se le sale, ¿no? Sí. O sea, como que se le sale por varias partes. Entonces, Sí. En Japón hay lugares para dormir simplemente con mujeres, pero sin hacer nada más, simplemente con acostarse, lugares solo para conversar. Es como que una cosa un poco extraña también. Sí, eso es debido a que, claro, a medida que Japón se occidentaliza con el paso del siglo XX y incorpora estas leyes, entre comillas, siguiendo el modelo occidental de prohibir, ¿no?
que en la pornografía, por ejemplo, se vea el tema de, se muestra el coito o se muestre los órganos sexuales bien dibujados, ¿no? O sea, el vello sexual, ¿no? ¿Se prohíbe? Se prohíbe, se llega a prohibir. Salen un montón de ordenanzas con el tiempo. Y lo que han hecho los japoneses para evadir, ¿no? Para evadir al estilo criollo, ¿no? Peruano, para evadir esas leyes que prohíben la representación sexual del vello púbico, que es que ellos dibujan los vellos, el órgano sexual, por ejemplo, dibujan el sin vello, ¿no? Ya. Y ya, entre comillas, no es un juvenil, de un niño, no es un adulto, ya se puede dibujar y pasar piola. O algunos dibujan frutitas alrededor del, ¿no? De la vagina. Sí, están evadiendo la norma de dibujar un órgano sexual realista, según. Pero eso era para órganos sexuales de todos o solo de menores. No, de adultos. De adultos sí, también. de adultos. Porque es de adultos porque por eso es que ellos dibujaban semillo púbico para que parezcan órganos sexuales de niños. Y entre comillas no pasa nada si dibujas niño, ¿no? Órgano sexual de niño porque no va de la norma. Entonces, ya. Por eso que dibujaban muchos niños desnudos también, para los hentais. Ok. O personajes con cuerpos muy infantiles, ¿no? Como las famosas chicas mágicas, ¿no? Minky Momo, toda esta onda. Siempre que hay un personaje infantil que es colegiala, lo utilizan para el hentai, ¿no? Dibujan su versión así también sin vello púbico. Sí, hay un montón de eso, ¿no? Y por eso te digo, esa es la válvula de escape de Japón para cómo evadir las normas, ¿no? Siguiendo el modelo occidental que prohíbe, ¿no? Todo ese tema de mostrar mucha sexualidad evidente, ¿no? Incluso en el dibujo. Ok. Bueno, esta es la parte de las preguntas más monces. Porque Fernando es un gran conocedor de la sexualidad y yo no tanto. Pero, Elizabeth, lo que a mí me sorprende, y te tengo que confesar de que yo no me gusta mucho la cultura japonesa. Recién Miguel me está metiendo un poco en el tema de los videojuegos y todo eso. Y cree que soy un loser por eso, pero bueno. Pero sí he visto algunas cosas por ejemplo, algunas figuras que después te voy a preguntar que me llaman la atención. Pero bueno, ¿cómo tú decides estudiar o digamos investigar sobre este tema de la sexualidad japonesa? ¿Qué cosa te llamó la atención de eso, no? Bueno, primero que nada, recuerdo, ¿no? Les recuerdo que, estudié literatura hispanoamericana, o sea, nada que ver con literatura japonesa ni oriental, pero fue a raíz, primero que yo soy una otaku, ¿no? O sea, fanática del anime y el manga desde niña, y luego porque al querer hacer mi tesis de licenciatura, lo primero que busqué fue una novela que me gustara para analizar para la tesis. Sí. Y en ese momento apareció Kimo Kawaii, de Enrique Planos, que es una novela publicada por Random House en el año 2015, donde habla de Michiko, que es una chica que, justo en el contexto de la toma de la embajada de Japón, en el 97, esta chica justo es re otaku, ¿no? Ya era adelantada a su época, porque ¿Es una historia real? Está escrita por Enrique Planas, basada en los comentarios que dio Iván Antesana como director de Sugoi, porque ambos se conocen. Él entrevistó a Iván y él habló de todo el tema, cómo fue la movida otaku en los 90, ¿no? Digamos, ¿no? Y tú ves, y sí, dieron la realidad, pero incluso en los 90 no es que había todavía un colectivo otaku tan evidente, tan socialmente como que visible, ¿no? Sí. Por eso que Michiko es un personaje que se representa como adelantada a su época, porque en los 90 ya se vestía como cosplay, ya dibujaba al estilo manga. Era un personaje súper erótico que seduce, como al estilo Lolita de Nabokov, seduce a un periodista cultural ya de sus 30s. Y lo convence de que la lleve a vivir a su departamento con su arte erótico, ¿no? Es un personaje interesante, es una mezcla, ella tiene mucho de chica mágica, se viste como chica mágica. Luego hay otro momento donde su cosplay muta y se vuelve chica loli, o sea, una chica que se viste de forma infantil para, digamos, ¿no? Seducir a un personaje adulto, ¿no? Que sería el periodista. Y luego ya también es Lolita, o sea, en el sentido de que se viste como esta moda japonesa de los 90 que bebe mucho de la onda victoriana, rococó, como una muñequita victoriana, pero fabricada con elementos de la cultura kawaii japonesa, ¿no? Tierra, dulce. Entonces, juega mucho con esas estéticas de vestimenta, y a raíz de estudiar ese personaje tuve que investigar. ¿Por qué? Porque al investigar que ella hacía performance como chica Lolita, ahí fue donde entré en contacto con qué es la Lolita, qué es el lolicón como variante del hentai, ¿no? O sea, como este género dentro del hentai donde, ¿no? Ves un personaje, el loliconero, que se enamora de una chica infantil o de una niña o una mujer con rasgos infantiles, que sería la loli. Entonces fue a raíz de esa novela que empecé a atar cabos. O sea, la Lolita me llevó al lolicón, de ahí también la estética Lolita a la moda fashionista japonesa, llamada igual. Y así poco a poco fui entrando conectándome con los conceptos de la cultura japonesa, desde la moda, desde la sexualidad, desde la cultura pop, ¿no?
Ya. Y así fue como empecé a investigar por mi cuenta, de manera autodidacta y sin querer, fui construyendo un marco teórico grande, porque claro, una cosa me llevó a la otra, ¿no? Empecé a investigar incluso sobre la sexualidad en Japón, más allá del Japón contemporáneo. O sea, el Japón, tuve que irme hasta el Japón de premoderno, ¿no? Hasta Claro, la claro. era de las casas de placer, de las geishas y todo, que tuve que llegar hasta ahí. Incluso Sí. fui más allá, hasta la era de... Investigué mucho sobre la vestimenta de los japoneses en la era Heian también. Llegué hasta ahí, ¿no? Para ver el tema de la vestimenta y cómo se reflejaba en mi chico también. Cómo se apropiaba de esa vestimenta japonesa, pero para darle un toque erótico, pero peruano también, ¿no? Así, Claro, claro. a su manera, ¿no? Justo tú has mencionado el tema de las geishas, siempre me llama la atención porque yo he visto algunos documentales sobre geishas, recuerdo hace varios años ya, Uh-huh. y lo que me sorprendía ahí era que, por lo menos para alguien con una visión, digamos, básica de la sexualidad y todo eso, Uh-huh. yo no terminaba de entender cuál era el papel de las geishas, porque no eran, porque habían prostitutas y hay prostitutas en Japón, Uh-huh. pero eran mujeres como acompañantes, escorts, pero acá pues, por ejemplo en el Perú, de manera coloquial, la consideran pues desde la dama de compañía hasta la como, entonces, Uh-huh. ¿qué figura tiene la geisha? ¿Es como una mezcla de cosas o es otro tipo de servicio? Pero yo lo veo que sí, lo veo. Me acuerdo de un documental, por ejemplo, donde lo entrevistan a Fujimori cuando fuga a Tokio. Y una de sus charlas, o sea, lo están grabando, ¿no? Y una de sus charlas, o siempre lo saludaban y lo invitaban a estos bares de las geishas, pues, ¿no? Y todo eso. Entonces me llamaba la atención. ¿Cómo entender la figura de la geisha al final, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es un servicio? ¿Qué cosa es? Interesante, buena pregunta. Claro, yo tampoco diría, no es... Yo lo definiría como una mujer que te da un servicio, pero es un servicio artístico. O sea, la geisha, en el sentido tradicional, digamos que era una mujer que fue preparada desde niña Sí. para aprender caligrafía básica o caligrafía tradicional japonesa, poesía clásica japonesa, para aprender a tocar el shamisen, que es un instrumento tradicional japonés, para aprender a bailar el estilo tradicional, para aprender el arte del té, de la ceremonia del té, ¿no? Sí. Entonces, es una mujer preparada de muchos artes tradicionales, en el dominio de muchos artes tradicionales de Japón, ¿no? Entonces, la idea era que te ofrezca ese servicio artístico, de que ella te va a deleitar con el arte clásico que tú deseas, ya sea danza, poesía o música. Se supone que para eso contrataba sus servicios, no para un tema sexual. Eso ya era, si por ahí tenías un acercamiento constante con la geisha y ella te permitía, podía que ahí se dé, pero no era obligatorio, ¿no? Ya que para eso estaban las prostitutas hablando, Claro. o incluso estaba la oirán, que era una prostituta de alto rango, en el sentido de que era la que al igual que la geisha había sido preparada también en el dominio de ciertas artes, porque se supone que un cliente con mucho dinero podía pagar por una mujer que supiera también música, supiera también de poesía japonesa clásica, pero que también te diera el servicio sexual, ¿no? Claro. Ese era la oirán, que era el caso más de lo, ¿no? La Ya. más cara, ¿no? Pero la geisha, como se concibe originalmente, solo te da un servicio en cuanto a disfrute de artes clásicas japonesas que ella domina, ¿no? Y esa es su única función hasta el día de hoy, que aún quedan en Kioto, y la idea es que te dé ese tipo de servicios si tú las solicitas, ¿no? Con tiempo de anticipación, porque incluso son muy pedidas, ¿no? Son poquitas, pero también su función sigue siendo esa, ¿no? ¿Y son bien vistas, digamos, por la sociedad japonesa o tienen, digamos, de repente la sociedad tiene una opinión peyorativa sobre ellas? Sí, las ve muy bien porque conocen cómo ha sido su desempeño. Todo, en Japón lo más normal es que sepan que ellas se dedican a dar este tipo de servicios artísticos, ¿no? No la ven mal, ¿no? Ok, lo otro que quería preguntarte era, conversando con Fernando, tú mencionaste que habías visto, creo que revisó una obra del siglo XI, mencionaste un par de obras más, Fernando también. Hay en literatura, digamos, sobre la sexualidad japonesa escrita por japonesas y difiere mucho de la escrita por los hombres, porque tú me has mencionado, por ejemplo, que hay un modelo que es muy parecido al de la Lolita, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo qué término usaste, pero era como que una cosa así, muy cercano a la Lolita y cosas así, que me imagino que debe ser mayoritariamente autores hombres los que hablan sobre eso, que es una fantasía recurrente. Entonces, pero hay literaturas escritas por mujeres sobre sexualidad, ¿y de qué tratan? ¿Es muy distinto? Sí, me parece una interesante pregunta, porque justo la novela de la que hablé es la historia de Genji, y fue escrita por una mujer, Murasaki Shikibu.
que se supone que históricamente existió documentos que prueban ello, Sí. y ella habría sido una noble, pero de bajo rango, ¿no? Dentro del mundo de la nobleza de la era Heian. Ya. O sea, de los años 1000, ¿no? El año 1000, ¿no? De japonés, que es donde ella habría escrito esta novela, ¿no? Sí, Famosa. Y justo ella escribe la historia de Genji. Muchos dicen, ¿por qué una mujer escribe sobre un príncipe que es un Casanova? O sea, que tiene tantas amantes nobles. Si pudo haber escrito sobre la vida de las damas de la corte de la era Heian japonesa, ¿no? Ujú. Hay muchas lecturas al respecto. Yo creo que puede haber sido una estrategia de ella como mujer, que Sí. igual aún siendo noble tenía ciertas limitaciones y no podía escribir sobre cualquier cosa porque era vigilada y lo que escribiera no le gustara lo podían quemar, ¿no? Los Sí. hombres, ¿no? De su época. Sobre todo de su familia, ¿no? O de los escritores de la época. Entonces yo creo que puede haber sido una estrategia que ella escriba sobre un hombre, sobre un príncipe, y hablar de sus aventuras para a través de ello ella darse la licencia de escribir, o sea, de lucirse como autora, porque Claro. el Genji es una novela, es larguísima, es como una composición de grandes sagas, ¿no? Como es mucho más grande que la historia de Goku, de muchos personajes del anime, ¿no? Es una, Claro. ¿por qué digo gran saga? Porque tú ves la historia de Genji con una mujer y otra mujer, y luego Genji cuando crece y se hace más viejo, o sea, es una gran saga narrativa, entonces... Ya. Ella habla sobre eso, pero a partir de Genji habla de muchos temas. Habla del loliconismo, por ejemplo. Bueno, un proto-loliconismo, ¿no? Ujú. Ella como un personaje infantil que es el objeto del deseo de Genji, un tipo más grande que ella, ¿no? Que sería Ya. la imagen de Lolicón y Lolita, ¿no? Y Lolicón era atraído por la niña, ¿no? Que es parte de la literatura japonesa hasta hoy. Tú ves mangas y siempre hay una imagen de, ¿no? Sí. Loli y Lolita, Lolicón, ¿no? Y además habla también de... En la novela se habla de poesía, se habla de... Hay haikus, hay presencia de la poesía japonesa que habla de la belleza efímera de la vida, Ujú. habla de la apreciación de las flores, habla de muchos temas, ¿no? También imagino política, religión, o sea, ella usa la historia de Genji para hablar de muchos más temas. Es una Ya. excusa, yo creo, hablar de este hombre para que ella aproveche y hable sobre lo que ella quería, ¿no? Que es una estrategia muy de la literatura femenina, te digo. Claro, claro. En Sí. Occidente, Josefina Ludmer, que es una académica, habla de esta estrategia como las tetras del débil. O sea, cuando la mujer aparentemente va a hablar de temas considerados estereotípicamente femeninos, como Sí. la cocina o las artes manuales, y en realidad usa ¿no? estos temas del ámbito doméstico para hablar de ciencia, política, de temas vedados o que eran limitados a las mujeres, ¿no? Claro. Y que se supone no debían hablar, pero ellas, con la excusa de hablar de la cocina, hablan de ciencia, por ejemplo, o hablan de Ya. política, y es una estrategia que también creo que ha usado Murasaki, ¿no? Y Interesante. contemporáneamente también, las mujeres, no recuerdo otra autora de la época, bueno, está Seisho Nagon, pero el libro de la almohada, si no lo he leído, no podría decir si también ahí habla del arte de amar desde la mirada de la mujer, pero Sí. contemporáneamente, por ejemplo, Banana Yoshimoto o Hiromi Kawakami. Tiene una novela donde también el cielo es azul, la tierra blanca, donde se presenta, pone dos personajes, ¿no? Una Sí. alumna, que ya está en sus 30, que se encuentra con su maestro, que ya es un tipo adulto mayor, y te habla de cómo se da esta historia de afecto entre la alumna y el hombre mayor, y te recuerda el Lolicón, solo que la alumna ya es una mujer adulta, pero cuando la alumna se reencuentra con el profesor, recuerda cuando ella era una joven universitaria, que conoce al profesor y se enamora, siente como un amor platónico por él, Sí. y luego de años se da la posibilidad de ver si él, ahora que está viudo, puede tener una relación de pareja con ella y ella también, o sea, se habla de esa posibilidad. Ujú. Al final no se da porque él fallece, ya porque ya era un señor mayor, pero interesante cómo esa mujer te cuenta, ¿no? Cómo se da esta relación de afecto entre ambos cuando se reencuentran después de años, pero nunca hubo, ¿no? Ya en esa etapa adulta de ambos no hubo sexualidad en sentido más erótico de la palabra, pero Claro, sí, claro. pero sí se construye una relación de afecto en la cual ambos se acercan como sujetos, se visitan, se acompañan en la soledad de ambos. Ya. Y ahí ves una relación interesante de amor desde la mirada femenina japonesa contemporánea, si quieres, ¿no? Interesante. Y en el tema del hentai, ¿por qué crees que a tanta gente, fácil chibolos o algo así, Ujú. les atrae tanto, ¿no? A mí me parece súper raro porque es como que te ponga un dibujo animado. Ujú. Pero, y aparte que no he visto en el mundo ejemplos similares. Que yo me acuerde, nunca he visto. Es como una cosa muy particular de Japón. ¿Tú qué has podido averiguar del hentai? ¿Por qué es que atrae tantas fantasías? Es por eso, porque es un tema que los japoneses también se cuestionan, ¿no? Ellos Ujú. dicen, he visto una entrevista donde un japonés decía, es que somos muy pervertidos por naturaleza, ¿no? Ujú. Y yo diría que sí, tienen unas perversiones que no he visto en otros países del mundo, ¿no? Ya. Acá también tenemos, ¿no? Cero y todo Sí. lo que tú quieras, pero un caso interesante de los japoneses es que hay una fantasía, por ejemplo, prohibida por el tema del incesto. Tú vas Ya. a ver mucho hentai de relaciones entre hermanos, ¿no?
ya sea biológicos o hermanos políticos o por parte de madre o de padre. Pero es una fantasía muy japonesa, ¿no? Este deseo del hermano mayor de estar con la hermana pequeña en el sentido sexual y que eso derive en un afecto espiritual. Es muy de narrativa de hentai, déjame decirte. Eso abunda. Aparte del tema de la fantasía de los hermanos que se rompe también, el oriconismo o el shotacon también, la fantasía de la mujer que está con un hombre joven, o está una madre que está con su hijastro y también en el plano sexual, en el hentai. O de la maestra con el alumno, es muy de hentai también. Te das cuenta que Japón tiene por su historia cultural ese tipo de fantasías donde, ¿no? Que son muy, ya si quieres ver los personajes tipo, ¿no? La maestra con alumno o viceversa, maestro con alumna. Sí. O hermana o madrastra con hijastro o viceversa, tío con sobrina. Sí. Son tabúes muy interesantes que incluso van más allá de mí. Cuando yo conocí este tipo de hentai dije, wow, no puedo creerlo, no puedo ver un hentai donde hay sexo entre hermanos. Y rompí mi esquema de tabúes también occidentales, pero dije, mira, pero a los japoneses también les atrae y se consume porque algo será, ¿no? A los japoneses y a los aristócratas peruanos les gusta la endogamia. Claro, y en literatura, en la historia de Genji también puede ver eso. O sea, Genji se sentía atraído por la madrastra. O sea, un hentai se pudo hacer de eso también, seguramente hay, ¿no? ¿Y tú crees, por ejemplo, en este libro que he estado leyendo, muchos autores, que son varios ensayos, muchos autores señalan, por ejemplo, culpan un poco a la pacatería peruana en el tema sexual a la religión, ¿no? Y a la relación a la conquista y todo eso, pero generalmente culpan a la religión, y toda esta idea de la culpa y del pecado. En Japón no son católicos, o bueno, mayoritariamente no son católicos. La religión ahí tiene un peso sobre la influencia que tiene sobre la idea de la sexualidad, o qué clase de papel, o no juega ningún papel la religión ahí, en el tema de represión de la sexualidad y todo esto. Buena pregunta. La religión, pensando en el sintoísmo, si lo veo como la religión nativa de Japón, esta es la que tiene la imagen de los toris, ¿no? Y los Amaterasu, las deidades principales, ¿no? Como el dios sol. No he vinculado sintoísmo con hentai, por ejemplo. No diría que el sintoísmo ha sido la fuente de la represión sexual de Japón, sino ha sido las normas occidentales o el estilo occidental ya del siglo XX. No diría eso. Budismo, pensando en budismo, como un aporte ya también traído de China y de la India también, o de Corea. Tampoco pensaría que el budismo, más bien el budismo influido yo creo que en la estética japonesa del haiku, de los poemas breves, donde hablan de, ¿no? Apreciar la belleza efímera de la vida, y podría ser el budismo. El budismo zen al menos. Yo pensaría budismo como responsable de la influencia en las artes clásicas, ¿no? Poesía, cerámica, ¿no? Pensando arquitectura. No diría budismo tampoco que el budismo es culpable de la represión. Confucianismo podría influir en el tema de las jerarquías, ¿no? Las jerarquías establecidas en cuanto a dentro de la casa familiares, ¿no? La mujer debía jerarquía, o sea, obediencia al esposo porque él estaba por encima de ella, y también a su padre, ¿no? Que estaba por encima de ella. Eso podría ser, pero incluso ni siquiera pienso en el confucianismo como responsable de la represión sexual. Yo iría más que por el lado de que quizás en el caso de Japón, no tanto el catolicismo, porque como tú dices, no, con la cacería de brujas que hubo en Japón en el siglo XVI, no diría que prosperó como, sí se dio como el colonialismo acá en América, ¿no? No fue diferente. Yo diría que es el tema de las normas, ¿no? Las normas al estilo occidental, que Japón, para considerarse un país moderno, tuvo que autoimponerse, ¿no? Y luego ya generar toda esta serie de válvulas de escape para que toda la libertad sexual se vaya por ahí, ¿no? Por el lado de, ¿no? La clandestinidad, ¿no? Los hoteles de placer. Pero digamos, esta imagen del Japón recatado, súper conservador, que se tiene ahora la idea esta, digamos, un poco el arquetipo o el estereotipo, digamos, básicamente es producto de un Japón influido por Occidente, no tanto de un Japón que viene de siglos atrás, que ya eran así, digamos, culturalmente. Sí, influido por Occidente, ¿no? Es como una metáfora que usa mucho, si no me equivoco, este autor, creo que se llama Oscar, Rubio de la Llave, creo que es apellido. Se me ha ido el nombre, español se me ha ido el nombre, ¿no? Que habla de cómo en Japón está esta imagen han construido ellos del alma japonesa. O sea, cuando Japón se occidentaliza, piensa esto, ¿no? Que por fuera muestre esta imagen de un Japón moderno en el sentido científico, tecnológico, pero por dentro mantenga todo la llamada esencia japonesa, o sea, los valores de Japón tradicionales, su erotismo fluido, ¿no? Y todo lo que se hacía en el Japón premoderno está por dentro. Piensan en la metáfora quizá del guerrero, del robot, ¿no? O del robot o del mecha, ¿no? De los animes ochenteros. Un robot por fuera muy occidental, muy moderno, pero por dentro
está el corazón japonés, o sea, lo Ya. que sería su espiritualidad antigua, ¿no? Los valores del samurái, ya, algo así. Podemos ver así, ¿no? Con Ya. esa dinámica. Por fuera moderno, por dentro japonés, ¿no? Tú me dijiste que habías estudiado literatura, creo. Sí. Ujú. En general, literatura. ¿O Hispanoamericana. hispanoamericana. Ujú. Justo que quería preguntarte porque había un ensayo que yo encontré. Creo que es de Juan Abugataz. Y él. Sí, es de Juan Abugataz. Y él, una de las cosas que menciona, por ejemplo, en el Perú, no sé en qué año lo habrá escrito ya, pero no parece tan antiguo. Pero él señala, por ejemplo, que no hay mucha literatura peruana sobre sexualidad, ¿no? Que somos más bien un país tímido en ese tema. Y como aprovechando que tú has estudiado literatura y más literatura hispanoamericana, ¿cómo ves más o menos ese panorama en el tema del Perú? ¿Hay novelas que hablan de sexualidad? Yo recuerdo así superficialmente las novelas que yo he leído de Beatty, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. O quizás las de Beto Ortiz, que son, bueno, mucho menos populares, pero más allá de eso, bueno, Vargas Llosa él lo menciona como una especie de extravagancia, pero más allá de eso, lo otro es un poco más, como que él no encuentra mucho material. Pero en verdad no hay mucho material, o sí hay novelas, sí hay toda una vertiente de literatura peruana que habla y se especializa en eso. Interesante pregunta. Claro, depende de cómo tú lo leas, ¿no? Sí. Como crítico literario, porque un literato tradicional diría no hay. Pero yo creo que si lo ves con ojos más críticos, hay Sí. que buscar, claro, es como lo que decíamos, hago un símil, ¿no? Con esos autores que decía, o literatos antiguos, que no había literatura fantástica peruana. Y no es que no haya, o sea, claro, no lo vas a ver como el caso argentino, ¿no? Evidentemente con toda la escuela del Río de la Plata de Borges, ¿no? Y toda su generación. Sí. Pero sí hay, solo que hay que buscar como, por así decirlo, esos resquicios, ¿no? O sea, hay que ver a esos autores donde puede haber pasajes Claro. o eventos o metáforas de la sexualidad que puede haber, pero hay que buscar con lupa, eso sí, y buscar una gran gama de autores, ¿no? Hacer tu estado de la cuestión, ¿no? Eso podría ser. Y para ti Pero somos, sí hay. somos un país tímido en ese sentido, en el tema de la sexualidad. En ese sentido nos pareceríamos un poco Japón de repente en el tema de lo conservador, que al final encuentra válvulas de escape en sectores clandestinos o algo así. ¿Somos una cosa así o cómo lo ves tú? Sí, creo que hemos usado mucho de la dinámica de la válvula de escape, ¿no? Por ejemplo, empezando en la novela también de Vargas Llosa, ¿no? Sí. En La ciudad de los perros, estos chicos de la premilitar que para desfogar todo ese deseo sexual tienen que buscar pies dorados. Y eso lo he visto, esa dinámica en otras novelas también escritas por hombres, ¿no? Los chicos que buscan a la prostituta para satisfacer el deseo, o el Hotel Caleta, ¿no? Sí, Claro. se da mucho esa dinámica. Pero otra vertiente podría ser las novelas LGBT también, donde sí se ve también el tema de la sexualidad. O por ejemplo, de la sexualidad escrita por mujeres. Por ejemplo, pienso en Mariela Sala o Pilar Dugui. En el caso de Mariela Sala, leí Desde el exilio, que es una serie de novelas que es una compilación de cuentos muy buena. Acá está, Mariela Sala. Qué bueno que está reseñada, porque es una... Cielo es la... Sí, un gran cuento. Ya, bueno, porque justo ella habla mucho, tiene personajes femeninos, juveniles, donde tú puedes intuir, en algunos no es claro, en otros sí se da a entender que hay una relación lésbica o una atracción entre chicas, ¿no? Una atracción sexual, ¿no? Entre colegialas, chicas jóvenes. Y igual, pero sigue mucho la dinámica todavía de que no es claro, tú tienes que entre líneas leer si realmente hay un deseo y cómo se ejecuta este deseo entre mujeres, es todavía muy sutil. Hay pocos casos, recuerdo poco de los cuentos donde sí se ve, donde hay uno donde sí claramente las chicas se besan, están en la cama, ¿no? Pero son colegialas y aún lo ven como juego, ¿no? Está mucho ese tema de la exploración sexual entre mujeres, pero que no deja de lado el tema de la sutileza, de que aún es prohibido y hay que esconder esto y solamente en el ámbito privado de las chicas, donde están solas, recién ahí el deseo se puede expresar más, ¿no? Hay mucho de ese tema. Yo recuerdo que a mí me sorprendió leer los poemas de María Emilia Cornejo, porque ella ahí sí habla mucho de cómo ella se sentía. Creo que ella tenía una especie de amorío, me parece, con Verástegui o algo así. O alguien así, creo que era él. Y ella ahí menciona, ¿no? Y habla mucho de su cuerpo. Y eso me sorprendió porque ni Varela ni otras poetisas, hasta creo que, bueno, Rocío Santiesteban, pero ella es otra generación. Pero bueno, toda esa generación era como que muy recatada, ¿no? Muy sutil. En cambio ella entra y era como una tipa mucho más suelta, ¿no? En otros países de Latinoamérica o de Hispanoamérica, las mujeres, la literatura de mujeres es más abierta, de repente es más frontal, o es igual de sutil. Interesante. Tendría que hacer yo una revisión, pero es que he estado tanto leyendo el caso o viendo mangas o literatura japonesa contemporánea, que ya no recuerdo muy bien, no he estado muy metida, la verdad, muy
ahora introducida, ¿no? En literatura contemporánea de mujeres, ¿no? Ya Sí. súper actual, ¿no? Por ahí algo recuerdo, bueno, sí he estado leyendo a Mariana Enríquez, ¿no? Ya. Mónica Ojeda, que hablan del terror y lo fantástico, ¿no? Sí, Desde la mirada, o la ecoliteratura, eso sí he estado chequeando. ya, Quizás sería un poco, podría ser en México, yo creo que sí, la dinámica de Perú, por la educación católica, todavía claro, también es claro. muy, la sexualidad todavía mezclada con la sutileza, ¿no? O en Ya, el ámbito del eros velado, de las ya. mujeres también. Sí, yo diría que aún hay mucha presencia, quizá en Argentina podría haber más, ¿no? Más, ¿no? Liberación, pensando en Silvino Campo, ¿no? Ujú. Quizás, por ahí podría ser algo, pero aún así, en el caso argentino, siempre está la sutileza, ¿te das cuenta? Para la hora de hablar del deseo, incluso de las mujeres. María Emilia Cornejo es un caso interesante, cierto, porque podría haber sido fácil una cantante subterránea, ¿no? Que ella Sí, era claro. más hubiera encajado muy bien en Sí, sí, claro. en ese perfil, Claro. cierto. Bueno, ha sido una interesante conversación con Elizabeth, que sabe un montón sobre manga japonesa. Es un tema que yo no domino porque ya les he dicho. Pero Miguel me está enseñando y Elizabeth ahora también me ha enseñado, así que les agradezco. Suscríbanse por favor y vean la entrevista. Lo hacemos con mucho cariño y cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Y chao, Elizabeth, cuídate. ¿Dónde lo podemos? Es que yo pensé que él ya había hecho eso. ¿Dónde te podemos encontrar o escuchar o...? Bueno, por ahora no es que tenga un podcast, Ya, pero bueno, pueden buscarme en Instagram como ElisaPSBB2, así, o ponen Elizabeth Peláez Sagasti en el buscador de Google y van a salir mis fotos, claro. eventos donde estoy como literata o como especialista otaku independiente o... Fernando decía en Akiba Nights, creo que era donde salió, ¿no? Participó ahí de una conversación muy interesante, así que Ujú, chequen también ese podcast si les llama la atención esta conversación. claro. Y ya nos vemos. Ah, sí, me olvidaba anunciar el evento de Arenales, que justo el 8 de junio voy a estar en Arenales, cae el día domingo en la tarde, porque vamos a hablar sobre yaoi y yuri, o sea, sobre ¿no? Este manga de afecto entre chicos y entre chicas, respectivamente, junto a Ale Romero, que trabaja en Radio Filarmonía y también es experta en el tema del mundo otaku también. Bueno, gracias. Ok, cuídense. Chao, chao. Chao.